El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás. Mi Padre que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el cuarto domingo de Pascua, también llamado el Domingo del Buen Pastor, porque siempre reflexionamos una parte de este capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es justamente el que nos habla del buen pastor. Jesús que se presenta a sí mismo como el buen pastor. En esta parte que leemos hoy, que leemos este año, es un texto muy breve y al mismo tiempo muy rico de contenido, impresionantemente rico de contenido. Y hay dos o tres cosas que son sumamente importantes en este texto. Esta afirmación del Señor, la primera de todas. Yo conozco a mis ovejas. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo conozco a mis ovejas. Este verbo conocer, que en sentido bíblico tiene un significado sumamente profundo, porque no habla solamente de un conocimiento material, sino que el verbo conocer habla de un conocimiento vivencial, profundo, de la otra persona a la que se conoce. Y fíjense que que el Señor dice que las ovejas también lo conocen a Él, escuchan su voz y lo siguen. Este mutuo conocimiento entre el pastor y las ovejas hace que la relación del pastor con las ovejas sea una relación sumamente cercana. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas, y en la medida en que conocemos al Señor, vamos a poder seguirlo, porque sabemos que solo Él tiene palabra de vida eterna. Sabemos que solo Él es el que nos da la vida eterna, el que nos guía a la vida eterna. Pero Él nos conoce en profundidad, y es un conocimiento que está unido necesariamente al amor, porque el Señor nos conoce y nos ama en profundidad. Nos conoce hasta el fondo de nuestro corazón y nos ama así como somos, con nuestros pecados, con nuestras miserias, pero también nos da ese amor que nos rodea, que nos llena y que nos mueve a conocerlo a Él, y también nos mueve a seguir un camino de conversión para poder estar realmente con Él. Yo les doy la vida eterna y ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Si estamos unidos al Señor, si conocemos al Señor, si lo amamos y estamos unidos al Señor, no tenemos nada que temer. Él va a estar a nuestro lado y aún en medio de los peores peligros, el Señor va a ser nuestro sostén. El Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos para salir adelante. El Señor está con nosotros porque el Señor nos ama. Ese amor que nos da también, ese sabernos amados por el Señor, es también el fundamento de nuestra esperanza, de la esperanza cristiana. Porque si el Señor no nos ama, ¿qué nos espera?
perdemos el norte. Si el Señor no nos amara, no tendríamos nada que esperar. Sin embargo, esperamos la vida eterna. Y esperamos la vida eterna porque confiamos en el amor del Señor. Y ese Señor que nos ama es el que fundamenta nuestra esperanza en la vida eterna. Y luego, por supuesto, reafirma su condición de Dios y de Hijo de Dios, porque termina diciendo, el Padre y yo somos una sola cosa. Amando a Jesús, amamos al Padre. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Esa realidad inmaterial que sabemos que está, pero que a lo mejor no sabemos cómo es. Pero conociéndolo a Jesús, también podemos conocer al Padre. Y teniéndolo a Jesús en el corazón, tenemos también al Padre. Y sabemos que al final de nuestro camino estará Jesús esperándonos para conducirnos al Padre y hacernos gozar de la vida eterna. Porque en otra parte de este mismo capítulo, el Señor se presenta como el buen pastor que conduce a las ovejas a las aguas tranquilas, que conduce a las ovejas a los pastos tiernos, a las aguas puras y saneadas. Y esa figura del pastor que nos conduce a las aguas puras y saneadas y a las pasturas tiernas, es esta figura del Señor Jesús que nos acompaña en nuestro peregrinar hacia la vida eterna y llegados a la vida eterna nos va a acompañar al Padre, nos va a presentar ante el Padre. Jesús es el buen pastor, el que guía a sus ovejas. Y por eso también, recordando esta figura del buen pastor, este día se dedica a la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente las vocaciones sacerdotales, porque necesitamos pastores que conduzcan a las ovejas. De ahí la importancia de rezar por las vocaciones, de rezar por la fidelidad de aquellos que son llamados, por la generosidad en la respuesta de aquellos que son llamados. ¿Cuántos son llamados y no se animan a responder? ¿Cuántos son llamados y se les ponen un montón de bastones entre las ruedas para que no puedan seguir el camino de su consagración a Dios? ¿Y cuántos consagrados hay que viven permanentemente en peligro por su misma condición de consagrados? Peligro material, físico, en lugares donde los cristianos son perseguidos, y especialmente los sacerdotes y los obispos, pero también perseguidos por la tentación para no ser fieles a Dios, perseguidos por la tentación para alejarse del camino del bien, perseguidos por la tentación para alejarse del camino de la fidelidad a Cristo, al anuncio del Evangelio, que a lo mejor han perdido la noción del celo por la salvación de las almas, cuando lo principal en un pastor es el celo por la salvación de las almas, el cuidar a las ovejas en todo, pero sobre todo cuidar sus almas. Si perdemos de vista que nuestra principal función como pastores es la salvación de las almas, hemos perdido el camino, hemos perdido el norte, no sabemos a dónde vamos. Los pastores de la Iglesia no somos CEOs de una ONG, tenemos la misión de anunciar el Evangelio, tenemos la misión de ayudar a las almas a encontrar a Cristo, tenemos la misión de ayudar a las almas a salvarse, conociendo a Cristo y accediendo a los sacramentos de la Iglesia. No podemos sustraernos de esa misión. En todas las otras cosas somos reemplazables y pueden hacerlos otros.
Pero lo que es propio del ministerio del pastor, del sacerdote, del obispo, eso es indelegable. La celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios, oportuna e inoportunamente, poner el Evangelio primero que nada, recordar el Evangelio a los hombres y ayudarlos a dejar el camino del mal para pasar al camino del bien y así poder salvar las almas. Eso es indelegable. Entonces, el pastor necesita muchísimo de la oración de las ovejas para que el pastor sea fiel. Recemos por nuestros pastores, recemos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor suscite muchas y santas. Nuestro mundo de hoy necesita santidad de vida en los pastores, para que esa santidad de vida sea realmente contagiosa. Pidámosle al Señor con insistencia santas vocaciones, santidad de vida, fidelidad al mandato recibido en el día de nuestra ordenación sacerdotal. Alabado sea Jesucristo.